Dios les bendiga. En esta noche vamos a estudiar el tema del verdadero tabernáculo. Le pedimos a Dios que nos dé sabiduría, ciencia e inteligencia para compartir estos textos de la palabra de Dios que vamos a compartir con ustedes. En la Biblia, desde el principio, Dios le plació caminar entre su creación. Nosotros somos su creación especial. Literalmente la Biblia dice que somos la corona de su creación. Y antes de que el hombre pecara, esto es, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios se paseaba por el Edén. Así es que Adán y Eva oían la voz de Dios, veían a Dios. Dios se manifestaba en una forma visible. Podemos notar en Génesis capítulo 3:8 que aún después de que el hombre había pecado, dice la Biblia, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Noten que Dios se paseaba, visitaba el Edén como algo normal, y Adán y Eva podían oír a Dios, podían hablar con Dios. Así fue en los comienzos. Había una comunión, no había separación entre Dios y el hombre. El pecado trajo separación, pero antes del pecado había perfecta comunión, de tal manera que el hombre podía ser visto, que el hombre podía ver a Dios, Dios podía ser visto. Ahora bien, luego que el hombre peca y el hombre es sacado del Edén, ya no podía ver a Dios. Sin embargo, tengamos en mente que Dios siempre quiere pasearse entre sus hijos. Y por eso, cuando pasa el tiempo y Dios llama a Moisés, muchos siglos después, para sacarlos al pueblo de Israel de Egipto, para que el pueblo le adorara, Dios manda hacer un tabernáculo, una tienda. En esa tienda Dios iba a manifestar su presencia y su gloria, y era como que Dios estaba en el medio del pueblo a través de ese tabernáculo. Así que cuando Dios manda hacer esa tienda o tabernáculo, le dio instrucciones muy precisas a Moisés para que la hiciera. Ya hemos leído en Éxodo 26:30 que Dios le dijo a Moisés: alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. Todo lo que hizo Moisés, ese tabernáculo, esa tienda, fue hecha por instrucciones precisas de Dios. No hubo espacio para que Moisés diseñara o inventara algo de su propia cuenta. Todo provino de la mano de Dios. Y de hecho, cuando leemos en Éxodo 40, 33 al 35, donde se presenta ya el tabernáculo finalmente construido, dice la Biblia, finalmente erigió el atrio alrededor del tabernáculo y del altar, Éxodo 40, 33, y puso la cortina a la entrada del atrio. Así acabó Moisés la obra. Y luego dice: entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión, y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión, porque la nube estaba sobre él, y la gloria de Jehová lo llenaba. Esto es, solo y únicamente solo cuando la nube, cuando él terminó todos los detalles del tabernáculo, Dios descendió. Y era tan grande la presencia de Dios que Moisés no podía ni ministrar. Todo estaba lleno por la presencia de Dios, una nube de la presencia de Dios, en esa tienda, en ese tabernáculo. El Nuevo Testamento, el último libro de la Biblia, en Apocalipsis, Dios le llama tabernáculo algo más. Escuchen bien, dice Apocalipsis 21:2: y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Así que notamos que la ciudad santa de Jerusalén, esa ciudad que Dios ha preparado para todos los que han creído en Jesucristo, esa ciudad también se le llama el tabernáculo de Dios. ¿Por qué? Porque así como Dios
moraba en el tabernáculo del Antiguo Testamento que erigió Moisés. Dios va a morar en el tabernáculo de la Nueva Jerusalén. Y por eso dice, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo. La intención de Dios siempre ha sido morar en medio de sus hijos, en medio de tu vida y en medio de mi vida. Y por esa razón, también la Biblia le llama tabernáculo a otra cosa. Le llama tabernáculo a tu cuerpo. Escuche bien cómo dice la Biblia en 1 Corintios 6:19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Noten bien lo que dice la Biblia. Hemos sido comprados por precio. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en nosotros. Y porque hemos sido comprados por precio, debemos glorificar, honrar, pues a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. Glorificar a Dios no es otra cosa que honrarle. El pecado ha sido quitado, o más bien la condenación por el pecado. La paga del pecado es muerte. Pero esa paga del pecado, que es muerte, Jesús con su propia muerte la pagó. Por tanto, la separación que no permitía que el hombre y Dios tuvieran comunión ha sido quitado por la obra de Jesús en la cruz. Así que una vez salvo tenemos el llamado a glorificar a Dios. Ya mi esfuerzo no es para salvarme porque soy salvo por fe y por gracia. Así es que como cristiano yo no estoy buscando salvarme, yo como cristiano estoy buscando santificarme y consagrarme y glorificar a Dios. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe. La persona que no conoce la gracia está buscando por obra salvarse, de tal manera que su salvación sería una deuda de Dios hacia usted. Pero la salvación no es por obras, sino que nosotros, declarados por Dios, justificados por la fe, salvos porque Dios declaró que somos salvos, salvos porque Dios recibió el pago de tu pecado en Cristo, ahora sí tenemos un llamado a glorificar a Dios, a santificar a Dios, a glorificar a Dios en nuestras vidas. Por eso el apóstol Pablo también en Romanos capítulo 6, hablando sobre la vida nueva en Cristo, dice que debemos presentar nuestros miembros para santificación. Dice, preservad vuestros miembros para servir a la justicia, en Romanos 6:19. Antes dice que antes presentábamos nuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. Cuando no conocíamos al Señor, vivíamos para lo inmundo y para el pecado. Pero ahora que le pertenecemos al Señor, tu cuerpo, tu mente, tu vida, está listo para servirle a la justicia. Romanos 6:22 lo dice en forma más clara. Dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La muerte, la paga del pecado, Cristo la pagó. El regalo de Dios es la vida eterna que Jesús nos dio. Y ahora tenemos como fruto santificarnos, hacer las cosas para la gloria de Dios, bendecir a otros, honrar a Dios, vivir en una forma que sea grata para Dios. De hecho, es tan grande llamado que 1 Corintios 3:16, cuando habla de nosotros como templos de Dios, dice lo siguiente: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Y escucha la segunda parte, verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Noten la seriedad de este texto. El hecho de que Dios ha hecho de ti un tabernáculo para Él habitar a través del Espíritu Santo, nos lleva a la responsabilidad de cuidar y no destruir el templo de Dios. Nos lleva a la responsabilidad de cuidar de nuestra vida
en lo que hacemos, de cuidar nuestra vida, en cómo glorificar a Dios, porque si destruimos ese templo que Dios nos ha dado, Dios nos va a destruir. Es lo que el texto dice. ¿Por qué? Porque el templo de Dios, que eres tú, salvado por la sangre de Cristo, es un templo santo. La Biblia entonces habla de que tenemos que darle gran importancia, por supuesto, al cuidado de este tabernáculo que es tu vida. En 2 Corintios capítulo 7, versículo 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Escuche bien, hay que limpiarse de la contaminación de la carne y del espíritu, y hay que perfeccionar la santidad en el temor de Dios. De este texto aprendemos que hay pecados que dañan y manchan el tabernáculo, o sea, la carne, y hay pecados que manchan el espíritu. Hay pecados que afectan la parte interna, la parte espiritual, la conciencia, nuestra fe profundamente. Pero hay otros pecados que simplemente afectan el cuerpo, no entran en la parte íntima de nuestro ser. ¿Y cómo podemos explicar esto? Uno de los ejemplos está precisamente en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 15. Permítanme leer estos textos. Dice el apóstol Pablo: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Noten la profundidad de lo que está la Biblia aquí enseñando. Cuando una persona cae en el pecado de la fornicación, en este caso de los corintios, cuando alguno de los corintios caía en el pecado de la fornicación con una ramera o sacerdotisa de aquella religión pagana que tenía sacerdotisas que prostituían a las personas, era la forma en que adoraban supuestamente a Dios, a su Dios, más bien, a su Dios, el Dios de la fertilidad. Y cuando esa prostitución pagana o prostitución religiosa ocurría, hubo personas del pueblo que estaban cayendo en ese pecado terrible. Y la Biblia dice, la Escritura dice que ese pecado era un pecado contra el templo, era contra el cuerpo. Incluso podemos decir que era tan profundo que si usted era un cuerpo con el Señor, dice la Biblia, si eres un espíritu con el Señor, cuando te unías con una ramera, entonces hacías tu cuerpo parte de la ramera, pero también contaminabas la vida de Cristo en ti. Así que ese pecado era contra tu cuerpo, pero también era muy profundo en tu espíritu. Y dice que contra su propio cuerpo peca. Hay pecados entonces que dañan la conciencia, dañan la fe, nos llenan de dudas, nos hacen sentir culpables, nos hacen sentir con vergüenza. Pero hay otros pecados que dañan el cuerpo, el tabernáculo. Hay personas que han abusado de su cuerpo en pecados diversos y aun cuando se convierten hay consecuencias. Gente enferma porque vive una vida de pecado en drogas, alcoholismo. Abusaban de su cuerpo de tal manera que, aunque ahora están salvos en Cristo, su cuerpo sufre de consecuencias. Gente que no puede dormir porque tuvo un pasado muy triste. Gente que ha perdido incluso ciertas habilidades motoras o tiene problemas emocionales porque su vida estuvo metida en tantos pecados que afectaron muy profundamente su situación emocional y física. Muchas veces Dios nos sana en su misericordia, pero otras veces cargamos con el daño que le hicimos a nuestro cuerpo. Y hay mucho misterio en esto. Así que, dice Romanos 12:1, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
que es vuestro culto racional. Dios quiere que nosotros presentemos nuestro cuerpo a Dios, que cuidemos de nuestro cuerpo y que en ese cuidado de nuestro cuerpo lo usemos para bendecir a Dios. Hay un llamado también en 2 Corintios 6:16 que dice: ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Así es que Dios nos llama a la santidad, Dios nos llama a la consagración, Dios nos llama a que caminemos diferente, no hay acuerdos entre el templo de Dios y los ídolos. Dios nos llama a que salgamos en medio de ellos, lo hemos leído muchas veces en las Escrituras, para que Dios camine en medio de nuestras vidas. ¿Cómo lo haremos? Vamos a ir finalizando con algunas ayudas en la toma de decisiones de nuestra nueva vida ética y moral. La Biblia dice en 1 Corintios capítulo 6 y versículo 12: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Luego en Corintios, más adelante, en 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, no tengo que usar las mismas frases. Lo que cambia es el final, pero no todo edifica. Los dos textos tienen en común que todo me es lícito. Los dos textos tienen en común, mas no todo conviene. Pero la frase final es lo que los diferencia. En el primero dice: mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y la otra dice: no todo edifica. Lo primero es que, siendo siervos de Dios en la vida, hay muchas cosas que suceden, muchas cosas que no porque sean ilícitas debemos hacer, o porque sean lícitas podemos hacer. Porque muchas veces lo que no es pecado se puede convertir en un problema grave para nuestra vida, y eso que aparentemente es lícito ante los hombres puede ser ante Dios y ante tu vida espiritual una carga. ¿Y cómo sabemos aquello que daña nuestra relación con Dios? Simplemente cuando eso domina tu vida. Mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Cuando cualquier cosa que tú haces de la vida te domina. Domina, por ejemplo, cuando hablamos sobre los vicios. Cuando hablamos de las personas que tienen una situación de adicción, la adicción domina a la persona. Hay gente adicta al trabajo, adicta a los juegos, adicta a las drogas. Y yo diría que hay gente adicta a perder el tiempo. Cuando las personas entran en esa adicción, es lo mismo que decir que eso está dominando su vida. Cuando eso domina su vida, usted está dejando de hacer lo que es justo y está pecando, o no está haciendo lo que es de provecho en la vida nueva que Dios te ha dado. Por otro lado, el otro texto dice que no todo edifica. ¿Qué es eso? 1 Corintios capítulo 8 hay una discusión sobre la carne sacrificada a los ídolos, y los cristianos maduros que entendían que no había problema en comerla porque un ídolo nada es. Pero otros creyentes que en su pasado habían adorado a dioses paganos se escandalizaban cuando veían a otro creyente que compraba en la carnicería carne sacrificada a los ídolos. Lo que ocurría era que toda la carne era primero ofrendada
al ídolo de la ciudad, y luego que se ofrendaba al ídolo de la ciudad, la preparaban en la carnicería y la gente iba y la compraba. Entonces los creyentes que sabían lo que era esa idolatría, que habían salido de esa idolatría, se sentían con su conciencia contaminada y pensaban, ¿cómo voy a comerme una carne que sé que ha sido sacrificada a un ídolo pagano? Pero los creyentes que nunca estuvieron en ese tipo de vida, no estaba su mente contaminada, ni su espíritu contaminado con esa información, simplemente decían, los ídolos no existen, los ídolos no son nada, tienen ojos y no ven. Tenían un conocimiento de que no había problemas, por tanto ellos iban y compraban su carne. Pero entonces los otros cristianos les juzgaban, se sentían débiles en su fe, esa especie de contaminación que hablábamos, y dudaban de su condición espiritual. Y eran tentados, no solo a hablar de los otros, sino tentados a volver atrás. Y lo que dice el texto es eso, 1 Corintios 8:9. Pero mirad que esta libertad vuestra no venga a ser tropezadero para los débiles. De esta manera, lo dice el versículo 12 más adelante, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su débil conciencia, contra Cristo pecáis. Así es que cuando nosotros nos paramos sobre nuestro conocimiento, el orgullo de yo saber, el orgullo de yo entender más que el otro, pero cuando ese orgullo de yo saber hiere la conciencia de un débil, de esa persona que ha sido contaminada por ese pasado, y cuando yo lo hiero a él, estoy pecando contra Cristo. Es un pecado. Es un pecado. Cuando hieres al débil, hieres a Cristo. Y si lo haces con conocimiento, peor. Porque una cosa es que lo hagas sin conocimiento, pero otra cosa es que por tu orgullo de que eres un gran sabiendo y que nadie te juzga y que puedes tener libertad para esto o por aquello, entonces estás literalmente dañando y siendo piedra de tropiezo a los otros. Nosotros los cristianos tenemos que tener cuidado cómo andamos, no solo para dar testimonio a los que no conocen a Jesucristo, sino para aquellas otras personas que salieron de una situación de pecado que muy bien pudiera llevarles otra vez de caída y nosotros ser piedra de tropiezo en forma terrible. Así es que tengamos cuidado con lo que aprobamos y tengamos cuidado con aquellas cosas a las que decimos amén. Seamos muy cautelosos por amor a aquellas vidas que el Señor Jesús ha rescatado. Por lo cual, dice la Biblia, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré carne jamás para no poner tropiezo a mi hermano. El punto aquí no es comer o no la carne, el punto es que en esta situación particular, eso se convertía, en esa ciudad de Corintio, se convertía en un tropiezo para ese tipo de debilidad. Pueden poner un ejemplo actual, cualquiera. Yo no puedo decir que tomar vino es un pecado. La Biblia sí enseña que de aquellas personas que toman demasiado vino, pues van a equivocarse en la toma de decisiones. Y la Biblia sí habla en contra de el embriagarse. Las Escrituras están muy claras al respecto. Ahora bien, ¿qué ocurre? Vamos a decir que una persona ha sido librada del alcoholismo. Ese alcoholismo le llevó a destruir su familia, su hogar, perdió su esposa, perdió sus hijos, perdió su trabajo. Y llega a la iglesia y el Señor, cuando le salva, le quita esa atadura terrible que le tenía en derrota y en tristeza. Una vez sanado por el Señor, ya está libre de ese alcohol. Así es que esa persona, liberada por el alcohol, huye de esa debilidad, y el otro creyente que se da cuenta que eso no es nada, no puede ir a su casa a decirle, ¿sabes qué, hermano? Uno puede tomarse un vinito porque no es pecado. Así que te he traído esta botellita de vinito. Oh, permíteme tomarme este vino contigo en tu casa. Pero tu hermano débil ha salido del alcoholismo. Y tú en ese instante te conviertes en una puerta del enemigo de la justicia para que ese hermano débil que salió de ese alcoholismo pueda ser tentado a tomarse un poquitito
Y todos sabemos que eso sería una puerta para que esa persona pueda volver atrás del camino que dejó y del camino que Dios le libertó y que destruyó su vida. En ese instante tú, sabiondo, dices, eso no importa, no hace nada, es un poquito. Sin embargo, estás pecando contra la conciencia de tu hermano y además de eso le estás haciendo caer. Eres responsable y pecas contra Cristo. Y así podemos utilizar muchos otros ejemplos. Como creyentes, tenemos que guardar nuestras vidas para bendecir también a nuestros amados hermanos. En fin, dice 1 Tesalonicenses capítulo 5, 22. Absteneos de toda especie de mal. No somos servidores del pecado. Todo aquello que pueda dañar nuestro templo, todo aquello que pueda dañar mi vida espiritual, yo me abstengo de eso. Y el mismo Dios, de paso, santifica por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Debemos ocuparnos de nuestro cuerpo, debemos ocuparnos de nuestra alma, debemos cuidarnos para el Señor, debemos cuidar cómo vivimos, debemos glorificar a Dios con nuestra vida, debemos vivir una vida santa para ser gratos a nuestro Dios Todopoderoso y ser de bendición, no solo para los que no conocen a Jesús, sino aún para tus hermanos en la fe. Así que damos gracias a Dios por este compartir de las Escrituras. Recuerda, tu cuerpo es templo del Espíritu Santo. Recuerda, no te perteneces, le perteneces a Cristo, quien te compró con su preciosa sangre. Glorifica, pues, a Jesús. Padre, gracias por el compartir de las Escrituras, esperando que sea edificada tu iglesia y todos aquellos que han oído esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, tu Hijo. Amén. Amén. Muchas gracias por su atención.